El anime comienza con 4 personajes siendo invocados en otro mundo, y 3 de ellos son proclamados héroes, incluyendo a un poderoso espadachín sagrado y unas magas sagradas, a quienes llaman la única esperanza de ese mundo. La atención de todo el castillo está en los 3 héroes, pero poco después notan que una cuarta persona fue invocada también, y dicha persona es el protagonista de esta historia, Tsuyoshi Mukouda, cuya habilidad, a diferencia de los otros héroes, resulta ser tienda online. Todos se extrañan al escuchar eso, y el prota se desanima notablemente al ver la ridícula diferencia entre su habilidad y la de los héroes. Aún así, le informan que, ya que ha sido invocado a ese mundo, tendrá que presentarse ante el rey. Dicho rey les pide a los héroes que protejan el reino de Reiseger, pues en ocasiones el rey demonio invade el reino, pero dicho rey debe saber cómo enviarlos de vuelta a casa. Los 3 héroes juran usar su fuerza para proteger y mantener la paz del reino de Reiseger, pero Mukouda interviene, aclarando que, con su habilidad, ni siquiera puede ser llamado un héroe, por lo que solo estorbaría. El chico dice que solo busca una vida sencilla, sin exponerse como un ser de otro mundo. El rey cumple con su petición, y en poco tiempo, Mukouda es indemnizado de sus labores, saliendo libre del castillo con 20 monedas de oro. Lo primero que hace el prota es comprar ropa para no llamar tanto la atención, y de inmediato empieza a reunir información acerca de ese mundo. Al final del día, Mukouda se queda en una posada, aliviado de no haberse convertido en héroe, pues la familia real le daba mala espina, por lo que será mejor que salga de ese país lo más antes posible. Aún así, aprovecha su estadía en la posada para ver su estado y se sorprende al ver una especie de holograma mágico que le muestra todas sus cualidades, entre ellas su habilidad única, que es tienda online, y otras habilidades como valorar y caja de objetos, que le será muy útil para almacenar sus cosas sin cargarlas encima. Cuando prueba su habilidad única, logra abrir el menú de una tienda online y se sorprende al ver que parece una simple web normal. Decide comprar una botella de agua y algo de comer, cosas que paga con el dinero de ese mundo. De forma inmediata, una caja con su pedido aparece a su lado mágicamente, por lo que el prota logra comer sin problema. Mukouda se alegra, porque a pesar de que haya parecido una habilidad algo ridícula al principio, con ella no pasará hambre, e incluso podría ganarse algo con eso. Por lo tanto, al día siguiente, no pierde el tiempo y toma el último carruaje rumbo a Kales, la ciudad que está cerca de la frontera del reino. En el carruaje reúne más información de un comerciante, que le dice que planea vender jabón, pues es un artículo muy lujoso. Gracias a su conversación con el comerciante, Mukouda aprende que solo una de cada 1000 personas obtiene la habilidad de caja de objetos. Al ver lo rara que es su habilidad, también pregunta por la habilidad de valorar, y el comerciante le dice que es una maravilla, que todos los mercaderes sueñan con al menos usar una vez en la vida, pero explica que es una habilidad que solo los héroes de otro mundo pueden tener. Esto convence al prota de ocultar su habilidad, y el hecho que parece que viene de otro mundo con el fin de no llamar la atención y mantener su vida pacífica. El comerciante también le comenta que tomó una buena decisión al dejar el reino, ya que muchos problemas avecinan a Reiseger, y hay rumores de que dicen que el país cerrará pronto sus fronteras. Cuando llega a la ciudad de Kiels, el prota se encuentra con la noticia de que todos los transportes han sido suspendidos temporalmente. Poco después, descubre que esto es hecho con el propósito de que la gente no abandone el país y la población no disminuya, ya que las autoridades de Reiseger intentan iniciar guerras por doquier y necesitan más soldados que nunca. Al enterarse de todo esto, el prota se alivia de haberse ido tan rápido, y poco después decide ir al gremio de aventureros de la ciudad para contratar acompañantes, ya que debido a que no hay carruajes disponibles, planea ir al reino de Venan a pie, pero él solo no puede protegerse de los monstruos. Por 8 monedas de oro, logra contratar a un grupo fuerte de 5 aventureros, liderados por Werner, un aventurero de rango C. A la mañana siguiente, el prota emprende su viaje a Venan junto al grupo, y con ayuda de su tienda online, se encarga de preparar comida para todos. Todos los aventureros quedan encantados con su comida, a pesar de que son cosas simples como sopa instantánea y pan que compró en su tienda online. Mukouda se excusa con que es comida de su ciudad natal, que tenía guardada en su caja de objetos. Esto hace que los aventureros valoren mucho más su comida, y se alegran de haber aceptado el trabajo. A medida que avanzan, en el camino se encuentran con varios monstruos, que los aventureros eliminan sin problema. Pronto se encuentran con un enorme jabalí rojo, y el prota se queda sorprendido al ver cómo Werner lo derrota en poco tiempo junto a su compañero, demostrando lo fuertes que son al ser aventureros de rango C. El grupo se encarga de desangrar el cuerpo del jabalí, ya que su piel y colmillos se venden a buen precio, y su carne es muy buena para comer. Mukouda guarda la enorme cantidad de carne en su caja de objetos, ya que allí no puede deteriorarse, y así nada se desperdiciará. Ya en la noche, el prota prepara un estofado con salchichas y pan que compró en su tienda online. El grupo queda tan encantado con el sabor que incluso piden un segundo plato. El prota se sorprende al ver que les gusta tanto, y uno de ellos le explica que normalmente comen carne seca y pan duro en sus viajes, por lo que realmente es agradable comer algo así. Al servirles un segundo plato, se extraña al notar que todos son más enérgicos, como si hubiesen tomado alguna clase de suplemento milagroso, por lo que tanto
para aclarar sus dudas, usa su habilidad de valorar, que le deja ver toda la información de cada aventurero. Mukouda escupe su sopa, impactado al ver que la comida que compró en su tienda online aumenta las estadísticas de fuerza y magia de los aventureros. Algo realmente peligroso, ya que si alguien llegase a enterarse, lo más probable es que lo esclavicen para aprovecharse de su habilidad. Mayor razón para mantenerlo en secreto. Un par de días después, el grupo acampa de noche y el prota decide preparar la cena usando la carne de jabalí que recogieron anteriormente. Teniendo cuidado de no usar muchas cosas de la tienda, Mukouda prepara jabalí rojo frito con jengibre. Solamente el olor es suficiente para atraer a los aventureros, quienes se impactan al probar la comida por lo muy buena que resulta ser. Luego de varios minutos disfrutando la comida, la cara de los aventureros se llenan de terror completamente al ver a una enorme bestia detrás de Mukouda. Dicha bestia resulta ser un legendario y poderoso Fenrir, quien le habla y le pide al prota que le dé de esa comida que preparó. Sin preguntar, Mukouda le da la comida completamente aterrado. Cuando el Fenrir se come la comida, dice que no es suficiente, por lo que el prota no tiene más opción que cocinar más comida para la legendaria bestia. Mukouda cocina sin parar, alimentando cada vez más y más a la insaciable bestia, hasta que finalmente se acaba casi toda la carne de jabalí que tenía. El Fenrir queda muy satisfecho, comentando que le cayó bien, por lo que sellará un contrato familiar con él. A pesar de que el prota intenta negarse, no puede hacer nada ante la impotente presencia del Fenrir y no tiene más remedio que aceptar. Después de sellar el contrato, el Fenrir se vuelve oficialmente el familiar de Mukouda, quien decide nombrarlo Fel. Fel le aclara al prota que ahora es responsable de su bienestar, por lo que tiene que alimentarlo 3 veces al día sin falta. Inevitablemente, el Fenrir acompaña al prota por los siguientes días, y el grupo de aventureros se preocupa de que los detengan en los controles de la frontera, ya que un hecho histórico cuenta de que un Fenrir destruyó todo un país entero una vez, y ya que Mukouda selló un contrato con uno, lo más seguro es que las autoridades del reino de Vinland vayan por él. Mientras más se acercan a la frontera, menos carne queda para comer. Ya sabrán por qué. Por lo que el prota le dice a Fel que si quiere seguir comiendo carne, él mismo tiene que cazar lo que quiera comer. El legendario Fenrir acepta su condición, por lo que se va a cazar su siguiente comida. Y los aventureros se sorprenden de que pueda darle órdenes a esa bestia. Tan solo segundos después, Fel vuelve, trayendo un enorme pájaro pétreo, un monstruo de rango B, que incluso el grupo de aventureros no podría cazar. Los aventureros se encargan de diseccionar al ave, quitando las garras y el pico, que se venden a un buen precio, y dejando la carne para comer. Todos quedan encantados con la comida, y Fel queda bastante satisfecho. Poco después, finalmente llegan a la frontera del reino de Vinland. Allí, todos los guardias los rodean, aterrados ante el Fenrir, pero al confirmar que él es familiar de Mukouda, los dejan pasar, advirtiendo que cualquier desastre que cause la bestia será responsabilidad del chico. Así, el prota logra entrar al país, pagando los impuestos en la frontera, e incluso al llegar a la ciudad por no tener ninguna tarjeta de gremio. Con esto en mente, luego de que finalmente se separa del grupo de aventureros, decide ir a inscribirse al gremio de comerciantes, donde finalmente obtiene su tarjeta en poco tiempo. El prota se queda en una posada, pero como ya se estaba quedando sin dinero, al día siguiente decide volver a dicho gremio para vender mercancía de su tienda online, ofreciendo simplemente sal y pimienta para intentar ganar un poco más. Pero cuando ven la mercancía, Mukouda es llamado para ver al maestro del gremio, quien dice que en todos sus años de trabajo nunca había visto sal y pimienta de tan alta calidad, y que incluso podría presentarse a la realeza como un regalo valioso. A pesar de que el prota compró la sal y la pimienta por el bajo costo de 4 monedas de cobre cada una, el maestro del gremio se desespera y le compra cada una por 17 monedas de oro. Mukouda recibe su pago, sorprendido de haber recibido un beneficio tan grande en poco tiempo, algo de lo que no planea abusar. Poco después, se inscribe también en el gremio de aventureros, para así poder vender las partes valiosas de las bestias que Fel cazaba para sus comidas. Mukouda recibe su tarjeta del gremio, convirtiéndose en un aventurero de rango G, el rango más bajo. Allí le explican que hay 7 rangos de aventureros, siendo el rango S el más alto de todos, y después los rango A hasta el rango G. Estando en el rango G, debe aceptar al menos una misión al vez, o de lo contrario lo verán como una falta de interés y le revocarán la tarjeta del gremio. Como primera misión del gremio, Mukouda decide tomar una que le pide recoger hierbas medicinales. Al día siguiente va al campo a buscar dichas hierbas, y Fel decide ir a cazar, no sin antes dejar a Mukouda protegido por una barrera para protegerlo de los monstruos. Luego de que Fel se marcha, el prota busca las hierbas medicinales, que no tarda en encontrar gracias a su habilidad de valorar, que le indica exactamente cada tipo de hierba que encuentra. Mukouda fácilmente logra recoger una gran cantidad de hierbas, incluso más de lo que pedía la misión. Con esto terminado, comienza a cocinar el almuerzo, y Fel vuelve un poco después con otro pájaro pétreo. El Fenrir menciona que cazó más presas,
presas, pero como no podía cargar con todas ellas, las dejó a la salida del bosque. Poco después de comer, el prota decide ir al bosque a recoger dichas presas, pero queda en shock al ver una montaña de presas letales. Al usar Valorar, puede ver lo peligrosas que eran solo por los nombres y sus enormes tamaños. Mukouda guarda todo en su caja de objetos, incluyendo un ciervo gigante, una serpiente negra y un oso asesino. Pero lo que más le extrañó fue ver unos orcos, pues ni siquiera sabían que eran comestibles. Fel explica que los humanos los comen desde siempre, lo que simplemente le hace pensar al prota lo aterrador que es este mundo. Al terminar de guardar todo, Mukouda se sube al lomo del Fel para llegar más rápido a la ciudad, aunque termina repitiéndose por la aterradora velocidad del Fenrir. Pronto vuelve al gremio de aventureros, donde recibe su paga por la misión de las hierbas medicinales, y también presenta todas las bestias que quiere vender. El carnicero del gremio se sorprende al ver todas las bestias de rango B e incluso algunas de rango A. Algo aún inseguro, el prota le pregunta si todas son comestibles, y el carnicero le asegura que todas son un manjar. Aliviado, el chico le dice que en ese caso solo quiere quedarse con toda la carne, y no le importa vender el resto de las partes de las bestias. Al día siguiente, el carnicero termina con su trabajo, por lo que el prota se encuentra con una masiva montaña de carne y una recompensa de 202 monedas de oro por todas las partes valiosas que se vendieron de las bestias. Poco tiempo después, el prota decide acampar en unas ruinas en el bosque, luego de haber avanzado todo lo que pudo con Fel, ya que planea salir del país pronto, pues los rumores que corren acerca de él no paran de crecer, por lo que no puede quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo. Como Fel lo ayudó para ganar una fortuna con las bestias, Mukouda decide que ambos se darán un capricho con la cena y busca comidas preparadas en su tienda online. Mientras Fel disfruta comiendo diferentes tipos de carnes preparadas, Mukouda se encarga de cocinar un costoso filete wagyu negro de muy alta calidad. Fel mira lo pequeño que es el filete, algo decepcionado de su tamaño, pero se sorprende al probar lo exquisito que es realmente. Cuando finalmente se sacían de la comida, Mukouda decide descansar, pero por otro lado, Fel no deja de hablar de lo enérgico que se siente después de comer, y comenta que incluso se siente capaz de derrotar fácilmente el antiguo dragón contra el que luchó hace 400 años atrás. Mukouda se sorprende al escuchar eso, y decide usar su habilidad de Valorar para ver el estado de Fel. Al principio no puede creer lo que ve, pero se da cuenta de que la comida que le dio a Fel aumentó todas sus estadísticas de fuerza y magia un 50%. Fel dice que sería un desperdicio quedarse quieto, por lo que se marcha a cazar nuevamente, creando una barrera más grande y poderosa para Mukouda, explicando que dicha barrera podría incluso protegerlo del aliento de un dragón. El prota decide dormir y se aterroriza al despertar a la mañana siguiente rodeado de 3 montañas de peligrosas y letales bestias que Fel derrotó como si nada. Al ver el resultado de su comida, Mukouda se promete a sí mismo no volver a alimentar a Fel con carne wagyu negro japonés nunca más. Ambos siguen con su viaje, y en el camino Fel le cuenta acerca de su estilo de pelea, explicando que usa tanto sus garras como su magia. Comenta que es el mejor en magia de viento porque fue bendecido por la diosa Ninrir. Mukouda se emociona y le pregunta si él también puede usar magia, a lo que Fel le responde que solo si tiene poder mágico. El prota revisa sus propias estadísticas, notando que sí posee poder mágico, por lo que intenta usar magia todo el día. Con los consejos de Fel, Mukouda logra crear una bola de fuego, pero es tan débil que no puede hacer ningún daño con ella. Fel le dice que un entrenamiento tan mediocre no le servirá de nada, y lo mejor es que obtenga experiencia en combate. A Mukouda no le agrada nada la idea de combatir monstruos, pero Fel lo arrastra en contra de su voluntad y lo lleva hasta una zona llena de goblins. Allí lanza al prota y se marcha, dejándolo solo contra las criaturas. Mukouda huye en pánico, pero poco después no tiene más opción que usar su magia de fuego para defenderse. Sus bolas de fuego se vuelven cada vez más efectivas ante el peligro, pero debido a la gran cantidad de goblins, el prota usa demasiada magia y termina colapsando. Fel lo salva y poco tiempo después Mukouda despierta en pánico, aún afectado por la horrible experiencia que tuvo. Aún así, Fel le dice que su magia de fuego mejoró considerablemente de esa forma, por lo que debería agradecerle con un gran banquete de comida. Sin embargo, al ver que él todavía está muy exhausto, el prota simplemente ordena dulces en su tienda online para recuperar sus energías. Fel también prueba estos dulces y no para de comer una gran cantidad por lo bien que saben. Mukouda le advierte que se enfermará si come tantos dulces, pero Fel le dice que no puede enfermarse ya que está bendecido por la diosa del viento Ninrir, y si recibes la bendición de una deidad te vuelves inmune a venenos, a enfermedades y a cualquier cosa de estado doliente. El prota se da cuenta de lo injusto de la situación, ya que Fel ya es muy fuerte incluso sin la bendición. En desesperación, Mukouda le grita al cielo a cualquier deidad que le pueda escuchar que le otorguen una bendición a él también, sin saber que una diosa ya lo estaba escuchando. Luego de un tiempo viajando, llegan a un pueblo, donde el prota pasa todo el día buscando un mapa sin éxito. Después de haber perdido todo un día buscando, al día siguiente entra a un bar, donde unos aventureros lo convencen de comprarles un mapa por una moneda de oro. Pero poco después se da cuenta de que realmente lo estafaron, pues todos los gremios de aventureros
prisioneros venden esos mapas por una moneda de plata. A pesar de haber sido estafado, el prota sigue su camino junto a Fel, decidido ir al este, pues según el mapa es un país costero. Fel se emociona y le comenta que las serpientes marinas y los kraken de mar son una delicia. Ambos parten camino y en poco tiempo Fel lleva al prota a un gran lago, pues no puede esperar para comer pescado. Utiliza su magia eléctrica para electrocutar a los peces del lago hasta casi matarlos, y aunque al prota no le gustó su método, decide recoger los peces que cocinará. Al terminar hace una fogata con ayuda de Fel y compra con su tienda online los ingredientes que necesitará. Luego de un arduo trabajo preparando y cocinando el pescado, ambos se dan un festín con la comida y se emocionan por lo bien que sabe todo. Cuando finalmente están llenos, el prota camina y se sorprende al toparse con un pequeño slime bebé. Al ver sus estadísticas, descubre que realmente es una criatura muy débil con apenas 3 días de nacido. El prota se compadece del slime, pues con lo débil que es, probablemente morirá si se encuentra con cualquier monstruo. El slime parece hambriento, pero ya que no queda nada de comida. Sin embargo, Mukouda se sorprende al ver que el slime comienza a comer los residuos del plástico. Fel explica que los slime pueden comer cualquier cosa, incluso piedras algunas veces. Luego de unos minutos, el prota se alegra y elogia al slime, pues se comió toda la basura que quedó después de cocinar. El slime parece alegrarse por los elogios, por lo que salta a Mukouda, quien lo abraza sin dudarlo. Fel entonces informa que el slime se ha convertido en su familiar, pues la criatura deseaba ser su familiar y él aceptó sus sentimientos, lo que es suficiente para sellar un contrato. Sabiendo esto, Mukouda decide darle un nombre al slime y lo termina llamando Sui. El pequeño slime termina comiendo mucha basura de la caja de tienda online que el Mukouda tenía acumulado en su caja de objetos. En pocos días, su tamaño aumenta ligeramente y sus estadísticas también llegan incluso a tener potenciadores por la comida del prota. Sui incluso aprende a lavar los platos después de que Mukouda le enseñó a disolver solamente la suciedad y no la sartén entera. El prota no tarda en tomarle cariño a Sui, a quien consiente con dulces que compra de su tienda online. Un día, Fel despierta a Mukouda con un mensaje importante, informando que recibió un mensaje divino de la diosa del viento. Esta comunica que ha oído los deseos de Mukouda y está dispuesta a darle una bendición, con la única condición de que este envíe ofrendas de dulce de su tienda online una vez a la semana. También explica que se le es imposible concederle una bendición completa como a Fel, pero puede ofrecerle una bendición menor. Esto lo inmunizará contra estados dolientes, exceptuando la muerte instantánea y maldiciones fuertes, además de que podrá usar magia con más facilidad. Luego de pensarlo un poco, Mukouda acepta completamente y realiza las compras para su primera ofrenda para la diosa, quien ya había pedido cosas concretas. Apenas envía su ofrenda, Mukouda recibe la bendición menor de Ninrir exitosamente. Mientras la diosa se da un festín con los dulces, el prota intenta usar su magia para comprobar cuánto ha mejorado. Prueba a usar su magia de tierra, quien descubrió que podría usar hace poco, y con la bendición de la diosa, su magia es notablemente potenciada. Por lo tanto, el prota entrena su magia hasta agotarse, recuperando sus energías con el chocolate que compra en su tienda online. Fel poco después llega de un corto viaje que realizó, diciéndole al prota que tiene que llevarlo a un lugar sin dar mucha información al respecto. Mukouda se sube a su lomo y Fel lo lleva hasta una mazmorra recién formada, para que entre en ella y pueda obtener experiencia de combate. El prota entra en pánico, exclamando que no saldrá vivo de ahí y que no quiere pasar una experiencia traumática como la que pasó con los goblins. Fel le dice que no intervendrá de esa forma si su método de entrenamiento funcionará, pero si sigue así, nunca mejorará. Mukouda termina siendo convencido, pero antes de entrar se asegura de mejorar sus estadísticas usando su habilidad de tienda online. Come un poco de cada comida, esperando que su fuerza y magia aumenten, cosa que funciona perfectamente. Al quedar lleno, revisa sus estadísticas que efectivamente tiene potenciadores, al igual que las de Fel y Sui, quienes lo ayudaron a terminar toda la comida. Ya preparados, los tres entran a la mazmorra y como primer adversario encuentran un slime. Mukouda duda en atacarlo por el cariño que le tiene a Sui, pero para su sorpresa, Sui se le adelanta y le arroja ácido concentrado al slime, deshaciéndolo por completo. Fel queda algo impresionado, comentando que, a juzgar por su poder de ataque, Sui tal vez sea el único en su especie. El prota se motiva y ataca a los siguientes slime que ve, eliminándolos exitosamente con su magia de tierra. Los tres avanzan encontrándose con monstruos, como conejos cornudos e incluso más goblins. Sin embargo, ante el pánico, el prota solo ataca usando su espada o magia de fuego, ya dominada. Fel lo regaña por no usar su magia de tierra, pues esta es la que tiene que mejorar, pero Mukouda no puede evitar irse por lo seguro cuando está asustado. Luego de un rato llegan a una zona donde hay Koblots, unos monstruos con forma de lobos bípedos, que usan armas para atacar. Mukouda es perseguido por dos de ellos, y ante el pánico, logra usar su magia de tierra para acabar con los dos. El prota se alegra, pero Fel le dice que no es suficiente, por lo que pronto avanzan hacia el último nivel de la mazmorra, un espacio abierto donde encuentran a un enorme grupo de incontables Koblots. Esto espanta al prota, pero Fel lo lanza hacia los Koblots junto a Sui, quien acaba con un montón de ellos con su ácido. Por otro lado, Mukouda se queda paralizado, pero es protegido por
por la barrera mágica de Fel, por lo que en poco tiempo empieza a atacar sin parar. Luego de un buen rato, él y Sui acaban con casi todos los Coblots, dejando solamente a 2 que terminan huyendo. Pero cuando todo parecía haber terminado, aparentemente un enorme rey Coblot sale después de que su manada fue aniquilada. Este ataca al prota, quien se las arregla para esquivar al monstruo, pero se da cuenta de que sus ataques con magia de tierra no son suficientemente fuertes para hacerle frente. Luego de un rato batallando, en un momento crítico, Mukouda se queda sin magia, mostrando claros signos de agotamiento. El rey Coblot lo ataca justo en ese momento, pero Mukouda es protegido nuevamente por la barrera mágica de Fel, y Sui se lanza al ataque, disparando una gran cantidad de ácido altamente concentrado, que logra deshacer al monstruo de forma grotesca. Mukouda logra ver a su pequeño familiar Slime brillando, y justo en ese momento colapsa exhausto. Sui lo despierta tiempo después, ya estando afuera de la mazmorra. Para sorpresa del prota, su pequeño familiar ahora puede hablar, explicando que puede hacerlo desde que derrotó a ese grandulón en la mazmorra. Mukouda se alegra mucho, abraza mucho a Sui, lleno de felicidad y orgullo por su familiar. Al ver las estadísticas de Sui, nota que en tan solo 14 días ya ha subido al nivel 7, el nivel en el que él está actualmente. El chico se alegra mucho, pero su orgullo se ve algo herido al ver que un slime con 14 días de nacido muestra que tiene estas estadísticas de fuerza, magia y defensa más altas que las suyas. Aún así, poco después, los tres siguen con su viaje hasta encontrarse con un enorme bosque. Fel explica que ese bosque es territorio de grifos y ortos, por lo que normalmente los humanos lo evitan para no tener problemas. Sin embargo, Fel se adelanta en el bosque diciendo que rodearlo toma mucho tiempo, por lo que será más rápido si lo atraviesan directamente. Mukouda entra en pánico al escuchar que en el bosque está lleno de ortros y grifos, ya que se supone que son monstruos jefes, pero Fel intenta tranquilizarlo aclarándolo que igualmente no son una amenaza para un Fenrir como él, pues todas las criaturas saben que no pueden vencerlo. Los únicos que se atreven a desafiarlo son los jóvenes y temerarios, que no tienen idea de lo que se enfrentan. Mukouda aún así protesta, pidiendo que rodeen el bosque, pero Fel no se molesta en escucharlo y sigue avanzando por el territorio de ortros. En minutos se encuentran al primer grupo de ortros jóvenes que rodean a Fel de forma amenazante. Sin embargo, Fel acaba con cada uno de ellos en un solo movimiento, utilizando una habilidad llamada garras lacerantes. Al ver que el Fenrir destrozó a un ortro sin esfuerzo alguno, el resto del grupo de bestias huye aterrorizado. Luego de más de 3 semanas atravesando el bosque, Mukouda sigue bastante nervioso por tener que acampar en un lugar así, y le pregunta a Fel cuánto tiempo falta por recorrer. Este le responde que han recorrido algo más de la mitad del camino, y el prota se aterroriza al saber que entonces faltan otras 3 semanas para salir de allí, además de que apenas les queda carne suficiente para sustentarse. El prota decide ir, en ese caso, a probar por primera vez la carne de la serpiente negra que Fel cazó, pero termina siendo tan buena que Fel y Sui se comen su parte, dejándolo tan solo con lo suficiente para hacerse un pequeño sándwich. Luego de varios días recorriendo en el bosque, Fel se detiene al encontrar unos hongos muy brillantes, que resultan ser hongos curativos. Explica que pueden usarse como ingrediente medicinal o consumirse directamente, y pueden curar fácilmente heridas graves o huesos rotos. Al ver los útiles que pueden ser, Mukouda decide recoger todo lo que puede con la ayuda de Sui, quien se come varios hongos en el proceso. Luego de recorrer una gran cantidad, el prota se asusta cuando ve a Sui brillando y se preocupa mucho por el pequeño slime. Sui deja de brillar y se asegura que está muy bien, pero para asegurarse, Mukouda usa valorar para ver su estado y se sorprende al ver que Sui tiene ahora una nueva habilidad, y esta habilidad es crear pociones curativas. Fel comenta que probablemente se haya formado debido a la gran cantidad de hongos curativos que Sui comió, pues los slime evolucionan según lo que comen. Mukouda se emociona y le pregunta a Sui si puede intentar usar la nueva habilidad que aprendió. El pequeño slime dice que lo intentará, y luego de varios segundos de concentración, Sui logra secretar su primera poción curativa, que Mukouda almacena en una botella vacía. Al usar valorar para ver la información del contenido, Mukouda se sorprende al ver que es una poción especial de alta calidad y que se permite recuperarse de una muerte inminente. El prota le pregunta a Sui qué significa que sea de alta calidad, y el pequeño slime le pregunta que cura muchos dolores. También le informa que puede crear medicamentos que curen dolores leves y otros que curen dolores graves. Mukouda se encargará de almacenar en botellas los 3 tipos de medicamentos que Sui puede crear. Fel le comenta que a pesar de que ha vivido por más de 1000 años, nunca había visto un slime capaz de producir pociones curativas. Además de que Sui también es muy inteligente para ser un slime, por lo que realmente es único en su especie. Luego de tan buena noticia, los tres siguen avanzando por el bosque, llegando finalmente al territorio de los grifos. 3 días después, se cruzan con uno de ellos por primera vez. El enorme grifo demuestra tener la capacidad de hablar y se inclina ante Fel, informando que tiene una petición. El grifo aclara que él es el único en su especie que puede hablar el lenguaje humano, y explica que, para convertirse en jefe, debe pelear contra el legendario Fenrir, ya que, si lo hace, demostrará que es digno de llevar el liderazgo de la manada, y todos lo aceptarán como el jefe. Fel acepta su petición
petición, aclarando que no se lo dejará muy fácil, cosa que el grifo acepta también. Al escuchar esto, Mukouda se aleja para darles espacio y le advierte a Fel mediante telepatía que no lo mate. La pelea entre el grifo y el legendario Fenrir empieza con intensidad y pronto los ataques desatan una enorme nube de polvo que impide a Mukouda ver lo que está pasando. El grifo ataca con fuerza y rapidez, pero luego de unos minutos, Fel lo envuelve en un tornado que crea usando su poderosa magia del viento. Mukouda observa en shock cómo el tornado se torna de color rojo por la sangre del grifo y le exclama a Fel que se está excediendo. Fel entonces se detiene, dejando al grifo gravemente herido e indispuesto en el suelo, completamente derrotado. Mukouda se acerca al grifo con preocupación, pero este le dice que no pasa nada y agradece al Fel que haya peleado en serio con él. El prota se apresura a usar una de sus pociones de curación que Sui anteriormente creó para sanar las heridas graves del grifo. Las pociones funcionan de inmediato curando todas las heridas. Aún así, el grifo se encuentra bastante débil. Este le dice que está bien, pero se siente decepcionado diciendo que no es rival para Fenrir y que perdió completamente. Mukouda intenta animarlo diciendo que eso no es cierto, pues logró herir a Fenrir, la bestia legendaria. El grifo se levanta sorprendido al ver una herida en el cuerpo de Fel y de inmediato exclama enérgico que ha logrado herir al gran Fenrir. En segundos, una bandada de grifos llega hasta el lugar y el grifo que luchó contra Fel vuela hasta lo alto, aclarando que ya lo aceptan como líder. El grifo le agradece a Fel por luchar contra él y a Mukouda le obsequia una de sus plumas, explicando que con eso podrá pasar por el bosque sin que lo ataquen. Los grifos se van y durante los siguientes días Mukouda puede estar más tranquilo en el bosque. Luego de unas semanas, el prota se alegra grandemente al ver las paraderas, pues después de mes y medio finalmente lograron salir del enorme y peligroso bosque. Mukouda menciona que es un alivio y que quiere llegar pronto al próximo reino, ya que se están quedando sin carne para comer. Al escuchar esto, Fel empieza a correr a toda velocidad, preocupado por no comer más carne. El Fenrir corre hasta encontrarse con una carretera, donde logra ver una caravana siendo atacada por unos bandidos. Mukouda se preocupa y le promete a Fel que preparará una cena de lujo si va a ayudarlos. Fel no duda ni un poco al escuchar la parte de la comida y se apresura a llegar hasta la caravana. Estando allí, llama la atención de todos con un fuerte aullido que hace el suelo temblar. Fel se dirige hacia los bandidos, amenazando con despedazarlos si dan un paso más y ordenando que suelten sus armas. Con terror, los bandidos sueltan sus armas y son atados por el grupo de soldados que protege la caravana. Lambert, el dueño de la caravana, le agradece al prota entre lágrimas por haberlo ayudado. Lars, el líder del grupo contratado para proteger a Lambert, también se presenta ante el prota y le agradece por la ayuda. Mukouda también se presenta y les pregunta a dónde se dirigen. Lambert le responde que se dirigen a la ciudad de Karelina, que queda al noroeste del reino de Leonhard. Al escuchar esto, Mukouda le pregunta si él y sus familiares pueden viajar con ellos hasta ahí, ya que justamente querían llegar a ese reino. Lambert acepta sin dudarlo, comentando que estaría mucho más tranquilo con todos a su lado. El prota entonces empieza a viajar con ellos hasta que llega la noche y deciden acampar a un lado del camino. Tal como lo prometió, Mukouda prepara una cena de lujo para Fel, usando absolutamente todos los tipos de carne de monstruos legendarios que le quedaban. Fel disfruta mucho la comida que prepara, pero mientras más comida prepara Mukouda, el exquisito olor atrae a Lambert y a sus guardias. Estos se asoman por curiosidad queriendo saber qué está cocinando, y sin tener más opción, Mukouda les ofrece comida. Todos quedan muy sorprendidos y encantados con la comida, tanto que no dejan de pedir cada vez más y más. Mukouda sigue cocinando para ellos y para sus familiares, solo para darse cuenta de que la carne se había acabado y él no pudo comer ni un bocado. El prota se muestra muy desanimado. Por otro lado, los guardias se sienten felices luego de haberse saciado con una buena comida y como agradecimiento se ofrecen a hacer guardia para que Mukouda pueda descansar en la noche. Al día siguiente, el grupo finalmente llega a la ciudad de Karelina, la quinta ciudad más grande del reino de Leonhard. Mientras caminan por la ciudad, Lambert le cuenta a la prota que tiene una tienda donde cuenta con una amplia gama de artículos, mayormente bolsos y zapatos de buena calidad, pues él y su familia han sido comerciantes de cuero durante generaciones en esa ciudad. Luego de que entregaran a los bandidos a las autoridades de la ciudad, Lars le comenta a él y a su grupo que irán al gremio de aventureros. Mukouda se ofrece a acompañarlos, ya que él también necesita ir al gremio, por lo que se despide de Lambert prometiendo visitar su tienda después. Cuando el prota llega al gremio, la recepcionista le informa que su afiliación ha sido revocada por dejar de aceptar misiones por más de un mes. La chica explica que muchos aventureros de rango G realizan cualquier tipo de misiones para subir a rango F rápidamente, ya que ese rango solo requiere realizar misiones cada 3 meses y cuenta con misiones con más experiencia y dinero. Mukouda no tiene más opción que volverse a inscribir al gremio empezando desde cero. Luego se dirige a vender unos artículos y se encuentra con Lars y su grupo nuevamente. Estos se acercan con curiosidad a ver qué es lo que Mukouda planea vender y ese le responde que solo venderá algunos monstruos que su familiar cazó. Como el prota sabe que no son malas personas, decide mostrarles dichos monstruos ya que tenían curiosidad. Lars y su grupo
todos quedan en shock al ver la enorme montaña de monstruos, incluyendo a un pájaro pétreo. El prota les comenta que ahora son sabrosos, como pollos de corral, y Fel confirma eso diciendo que justo lo que comieron en la noche anterior estaba delicioso. Al ver al carnicero cortar la carne de tan alta calidad, Lars le pregunta con nerviosismo al prota qué clase de carne fue la que comieron el día anterior en el campamento. Mukouda le responde que usó varios tipos de carne, como carne de serpiente negra, cocatriz, pájaro pétreo, ciervo gigante y otras bestias. Lars y sus hombres se inclinan ante Mukouda, pidiendo disculpas al unísono, sorprendiendo mucho el prota. Estos dicen que son expresiones aterradas al no poder creer que hayan comido ingredientes de tan alta calidad, cosas que personas como ellos nunca podrían probar, además de que se lo comieron todo sin saber. Mukouda intenta tranquilizarlos, aclarando que realmente no importa, ya que ellos cuidaron de él. Al prota además señala al carnicero cortando la enorme cantidad de carne y dice que como pueden ver no le faltan ingredientes. Lars se tranquiliza al escucharlo y le dice a Mukouda que él y sus hombres son bastante conocidos en la ciudad de Karelina, por lo que si alguna vez necesita ayuda puede pedir a ellos. El prota decide quedarse en una posada recomendada por Lars y al día siguiente decide ir al gremio para tomar misiones y así poder subir al rango F. Mukouda quiere tomar las misiones de recoger hierbas medicinales, aunque solo son 2 puntos por la misión y tardaría una eternidad en subir de rango. Fel le dice que lo mejor es tomar las misiones que piden eliminar goblins, ya que son 3 puntos por cada 5 goblins y es buen entrenamiento. Mukouda se niega y ambos discuten usando telepatía. Fel le exclama que tardará mucho más si toma las misiones de recoger hierbas medicinales y a este paso nunca llegarán al mar. El prota sigue negándose a cazar goblins, ya que por su culpa tiene malos recuerdos. Como último recurso, Fel le pregunta a Sui qué es lo que más quiere hacer, pues sabe que Sui es la debilidad de Mukouda, quien siempre lo consiente más. El pequeño Slime responde que sí quiere cazar goblins, y a pesar de que el prota intenta convencerlo de hacer otras misiones menos peligrosas, Sui insiste en ir a pelear. Inevitablemente los tres terminan yendo a cazar goblins, aunque Sui es el que acaba con la mayoría de ellos con sus poderosos ataques de ácido concentrado. Pronto acaban con una colonia entera de goblins, y a contra de su voluntad, Mukouda corta las orejas de todos los goblins que derrotaron como prueba de caza para el gremio. Sui además vuelve a evolucionar, aprendiendo una nueva habilidad que le permite volverse grande o pequeño. Al volverse grande, su cuerpo se separa en un montón de slimes pequeños que se encargan de disolver los cadáveres de los goblins. Mukouda se aterra un poco al saber lo fuerte que Sui se ha vuelto, pues su poder está empezando a descontrolarse. Al volver al gremio, se crea una gran conmoción por la enorme cantidad de orejas de goblin que Mukouda entrega. Pronto, Mukouda es llamado junto con sus familiares por Viel, el maestro del gremio, quien pidió verlos directamente. Este le explica al prota que lo llamó porque le entregó un mensaje urgente del Palacio Real. En resumen, el mensaje dice que la realeza ha comunicado a todos los nobles que no lo molesten ni a él ni a sus familiares, y que pueden vivir pacíficamente, pero que a cambio tendrán que ayudar en situaciones de emergencia en el reino. Dejando el tema de lado, Willem le dice a Mukouda que puede usar su autoridad como maestro del gremio para subirlo a rango C directamente, a cambio de algunas misiones. Aclara que dichas misiones son de rango A o S, por lo que realmente son misiones para Fel. Fel acepta aún sin saber qué misiones son, asegurando que no hay nada que él no pueda hacer. Willem se alegra al escuchar esto, comentando que las misiones de alto rango suelen estar vacantes por mucho tiempo, ya que no hay muchos aventureros que estén calificados para completarlas. Al día siguiente, Mukouda recibe su nueva tarjeta del gremio, por lo que se identifica como un aventurero de rango C. Willem le aclara que los aventureros de rango C solo completan misiones cada 6 meses, por lo que, de ese modo, será más difícil que pierda su licencia. Además de eso, Willem le entrega el pago por las criaturas legendarias que Mukouda vendió al gremio al día anterior. Criaturas legendarias de rango S que el prota había estado guardando por no querer armar un escándalo. Mukouda se sorprende mucho al escuchar que, en total, su pago es de 1946 monedas de oro, y se preocupa un poco al ser blanco fácil de bandidos por tener tanto dinero. Willem entonces le informa cuáles son las misiones del gremio que tiene para ellos, que son cazar un lagarto de metal y una manada de toros astados de sangre. Willem le pide que se encarguen del lagarto de metal primero, pues no han podido hacer nada contra la criatura durante mucho tiempo. También explica que, en cuanto a las manadas de toros, son muy peligrosas debido a su naturaleza violenta y el gran tamaño de las toradas. Fel ignora ese dato y simplemente dice que la carne de los toros astados de sangre es exquisita, cosa que Willem concreta, pues esa carne también es popular entre humanos. Mukouda se emociona, ya que debe ser igual a la carne vacuna, y le pregunta a Fel si quiere que prepare un buen plato con esa carne. Esto motiva mucho más a Fel a realizar la misión, ya que está muy ansioso por probar la exquisita carne preparada por Mukouda. Aún así, el prota le aclara que realizarán las
misiones al día siguiente, por lo que poco después Mukouda decide visitar la tienda del señor Lambert. Allí compra varias cosas como zapatos nuevos, accesorios y una nueva bandolera para llevar a Sui de forma más cómoda. El total de todas sus compras termina siendo 11 monedas de oro, pero Lambert le dice que para él será gratis. Ante la sorpresa del prota, Lambert le explica que es lo menos que puede hacer, ya que él salvó su vida y además le permitió probar la comida de alta calidad. Mukouda insiste en pagar, pero Lambert no lo deja, diciendo que no puede aceptar dinero de la persona que salvó su vida. El prota termina aceptándolo y lo agradece muchísimo por las cosas. Lambert cambia de tema y le pregunta si acaso todavía tiene la piel de esa serpiente negra que Phil cazó, ya que es de alta calidad y a pesar de ser cara, se vende muy bien en su tienda. El chico le responde que lamentablemente ya la vendió al gremio, por lo que Lambert le pide que, si caza otra serpiente negra, le venda la piel a él. Mukouda acepta sin dudarlo, por lo considerado que ha sido con él, y se marcha con una muy buena compra de la tienda de Lambert. A la mañana siguiente, él y Phil y Sui parten a buscar al lagarto de metal de la misión, justo al lugar donde Willem le dijo que se ocultaba. Al adentrarse en una cueva, encuentran el lagarto de metal, pero este brilla de una forma extraña. Mukouda usa valorar para ver la información de la criatura y se sorprende al ver que su habilidad le dice que es un lagarto de mitrilo, el metal legendario de muchos mundos de fantasía. Phil le explica que seguramente el lagarto de metal mutó después de comer mineral de mitrilo, por lo que, en ese caso, la magia no será muy efectiva contra la criatura, ya que el mitrilo es bastante compatible con la magia y puede absorberla y dispersarla fácilmente. Mukouda le pregunta si eso será un problema para él, pero Phil le responde que no, y que un solo ataque eléctrico acaba con la vida del lagarto. El Fenrir explica que simplemente necesitaba un hechizo lo bastante fuerte como para anularlo. Mukouda siente lástima por el lagarto, que queda completamente acabado por el monstruoso poder de Phil. Luego de que Mukouda guarda a la criatura en su caja de objetos, Phil no pierde el tiempo y lo arrastra hasta la siguiente misión. Al llegar a las llanuras repletas de toros astados de sangre, Phil y Sui dejan solo al prota y en cuestión de segundos acaban con todos los enormes y violentos toros. Mukouda queda aterrado nuevamente por el extremo poder que tienen sus familiares y empieza a guardar los cuerpos de toros en su caja de objetos. Tiempos después, vuelve al gremio y presenta el lagarto de la misión, pero tanto el carnicero del gremio como Willem quedan en shock al ver al lagarto, ya que un lagarto de mitrilo es una criatura rarísima que no se ha visto en más de 400 años. Willem le dice al prota que tendrá que dejárselo al gremio, ya que el señor de la ciudad presentará la piel del lagarto al rey, junto a la noticia de la mina de mitrilo recién descubierta, ya que es un metal muy raro y preciado. Aún así, le aclara que se asegurará de obtener un buen pago del señor de la ciudad para él. Willem también le pide que terminen con la cacería de toros lo antes posible, pero Mukouda no lo deja de terminar de hablar y saca todos los cuerpos de toros de su caja de objetos, aclarando que ya completaron esa misión, por lo que deja a Wheeler y al carnicero en shock una vez más. Al atardecer, el prota y sus familiares se dan un festín con la carne de toro astado de sangre que termina siendo tan exquisita como dicen. En la noche, Mukouda realiza las compras para enviarle su ofrenda semanal a Ninrir, pero justo recibe un mensaje divino de ella, quien lo regaña por siempre tardar en enviar ofrendas. La diosa le pide una larga lista de compras, por lo que Mukouda no tiene más opción que enviarle todo lo que le pide. Pero justo cuando envía la comida, escucha las voces de otras diosas, quienes dicen que han estado observando a Ninrir comer un montón de dulces provenientes de un forastero de un mundo paralelo, acaparando todo para ella sola. Ninrir discute con las diosas, excusándose de que con ella le dio su bendición, por lo que ella solamente está aceptando sus ofrendas. La diosa de la tierra, Isharle, le dice al prota que su bendición le sería mucho más útil que la de Ninrir, ya que él tiene la afinidad de la magia de tierra. Agni, la diosa del fuego, le dice que su bendición también le vendrá perfecta por su afinidad a la magia de fuego. Ninrir intenta detenerlas, exclamando que el dios de la creación ya las regañó por tantas bendiciones que dan, pero las diosas le responden que en ese caso solo necesitarán darle una bendición menor, justo como ella hizo. Mukouda intenta rechazar sus bendiciones, pero las diosas se enojan y aún así le dan sus bendiciones menores de fuego y tierra. Por otro lado, la diosa del agua, Rusalka, empieza a llorar, ya que Mukouda no tiene la afinidad del agua, por lo que su bendición no le servirá de nada y ella será la única diosa sin ofrendas. Las otras diosas se alteran al verla llorando y le exigen a Mukouda que haga algo al respecto. El prota se desespera sin saber qué hacer, pero pronto se le ocurre una idea y menciona que Sui, su familiar, tiene afinidad con el agua, por lo que su bendición le vendría muy bien. Rusalka deja de llorar,
y acepta bendecir a su familiar, pero las diosas se sorprenden al ver que ella le da una bendición completa a Sui, en vez de una bendición menor. Rusalka explica que a diferencia de ellas, ella solo bendice a una persona cada siglo más o menos, por lo que está bien que le dé una bendición completa. Al final, Mukouda no tiene más opción que aceptar enviar ofrendas para todas ellas semanalmente también, y de inmediato enviar una caja entera de dulces para que compartan, completamente exhausto de tanto discutir con ellas. Al día siguiente decide probar su magia de tierra ahora que tiene la bendición de Kisharle, y la mejoría se nota a simple vista, dejándolo sorprendido. Sui también prueba su magia de agua ahora que tiene una bendición completa de la diosa Rusalka, y en segundos deja aterrado a Mukouda, pues con un solo ataque logra derribar un árbol entero, y derriba varios más con su segundo ataque. El prota sigue practicando con su magia de tierra mientras Fel caza, y al final del día logra crear una casa de tierra con su magia. Fel vuelve un poco después, con el cadáver de una serpiente negra, justo lo que Lambert quería. Al día siguiente, Mukouda va al gremio, donde recibe su recompensa por la misión de los toros, además de toda la carne de estos. El prota le deja a la serpiente al carnicero, pidiendo que le deje la carne y la piel para él. Luego de varias horas, su pedido está listo, por lo que va a la tienda de Lambert para ofrecerle la piel de serpiente negra que tanto quería. Este se emociona y le compra la piel de serpiente por un alto precio de 50 monedas de oro. Mukouda aprovecha para mostrarle mercancía, preguntando si cree que pueda venderse también. El prota le ofrece productos que compró en su tienda online, que colocó en envases de cristal, y le explica su uso de cada uno. Dichos productos son jabón común, shampoo y acondicionador, además de mascarillas para el cabello, ya que a pesar de que son productos simples en su mundo original, en este mundo no hay tales cosas de tan alta calidad. Lambert se emociona mucho diciendo que serán el regalo perfecto para su aniversario de bodas, ya que tenía tiempo sin saber qué obsequiarle a su esposa, y está muy seguro de que le encantarán esos productos, ya que ella adora darse baños en la bañería. Mukouda se emociona al saber que las bañeras existen en este mundo, ya que tiene mucho tiempo sin tomarse un baño y definitivamente quiere comprarse uno. El prota le deja las muestras de los productos a Lambert, ya que este quiere probarlos antes de regalárselos a su esposa. Al día siguiente, Mukouda vuelve a su tienda y la esposa de Lambert lo recibe emocionada, pues a pesar de que su esposo quería mantener el secreto, ella notó inmediatamente lo bien que lucía después de su baño, por lo que descubrió los productos y lo usó ella misma, quedando resplandeciente después de un baño. Al final, a petición de ellos, Mukouda acepta vender sus productos en la tienda de Lambert, pues la mujer asegura que se venderán muy bien. El prota les deja mucha mercancía y aclara los detalles del negocio con ellos. Al terminar, decide volver al gremio de aventureros para reunirse con Willem, quien le informa que por fin pudo resolver el asunto del lagarto de Midrilo y consiguió que el señor de la ciudad le pagara una gran recompensa de 5.800 monedas de oro. Mukouda se sorprende al ver la gran cantidad de dinero y se alegra a pensar que con tanto oro podrá comprarse una costosa bañera. Pronto, su reunión es interrumpida por una emergencia, pues reciben la mala noticia de que hay un enjambre de wyvernos y un grupo de aventureros resultó herido mientras cazaban en las llanuras de al oeste, y a pesar de que todos lograron huir, se encuentran en un estado crítico, estando gravemente heridos y envenenados. Mukouda se aterra al ver el terrible estado de los aventureros, y al escuchar a una de las enfermeras decir que se han quedado sin antídotos, no duda en ir a ayudar. Ofrece las pociones de alta curación de Sui, y tanto Willem como las enfermeras se sorprenden al ver que las heridas se curan de inmediato, al igual que el veneno. Después de curar a todos los aventureros, Willem exclama a todo el gremio que deben juntarse para acabar con ese enjambre de wyverno, y todos los aventureros de rango C y superiores deben participar. Sin embargo, de forma inesperada, Fel los interrumpe y dice que él lo hará. Cuando Mukouda le pregunta por qué, Fel le responde que simplemente será un buen ejercicio, además de que la carne de wyverno es deliciosa. En poco tiempo, Fel lleva al prota por las llanuras, en donde él mismo se encargará de derribar a los wyvernos, divirtiéndose mientras le enseña a Sui cómo derrotarlos. El pequeño slime derriba varios wyvernos con disparos de ácido concentrado, y junto a Fel logran decapitar a todos los wyvernos sin problema. Cuando vuelven los tres, el gremio entero celebra en grande, ya que incluso si todos los aventureros de Karelina hubiesen ido, la mitad habría muerto.
La noticia de los wyvernos se esparce por toda la ciudad, por lo que los hablantes de Karelina pueden volver a sus hogares tranquilos. Al día siguiente, Mukouda y Fel llaman mucho más la atención entre los ciudadanos por la heroica hazaña que realizaron. Por lo tanto, el prota le dice a Fel que ya es hora de que vayan de la ciudad, pero no se va sin antes comprar la bañera que tanto quería. Ambos dejan la ciudad de Karelina y se adentran al bosque, donde deciden acampar. Fel se va a casar nuevamente. Mientras tanto, Mukouda disfruta mucho de un baño caliente con su nueva bañera. Luego de unas cuantas horas, Fel vuelve de su cacería con el cadáver de un dragón de tierra que se consiguió, comentando que su carne también es exquisita. Dios, a este paso todo es exquisito en ese lugar. Mukouda se alerta al ver a la criatura, obviamente, pues le están acumulando los monstruos que son tan raros que ni siquiera puede vender, por lo que no tiene idea de lo que hará con un dragón, algo muchísimo más raro. Al día siguiente, presenta al dragón al carnicero del gremio, quien luego de superar el shock de ver a un genuino dragón de tierra, admite que no puede manipular por lo apreciadas que son todas sus partes. Sin embargo, Willem le dice que conoce a alguien que sí podría descuartizar al dragón, pero dicha persona se encuentra bastante lejos de Karelina. Le explica que él es el maestro del gremio de aventureros de Dolan y sabe mucho de dragones, por lo que él deberá saber cómo descuartizarlo. Fel se emociona, pues Dolan justamente queda de camino al mar y así estarán cada vez más cerca de probar los manjares marinos que tanto desea. Mukouda entonces se despide de Lars, de Lambert y de Willem, quien le deja una carta para el maestro del gremio de Dolan y un mapa detallado para su viaje. Así Mukouda finalmente se marcha de Karelina junto a Fel y Sui, emprendiendo su viaje tanto a Dolan como al mar, con ganas de ver qué manjares comerán más adelante. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí, así que comenta la palabra héroe en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Bye.